En su célebre Sermón del Monte, Jesucristo, según registra Mateo en el capítulo 5, versículo 3, dijo: felices son aquellos que están conscientes de sus necesidades espirituales. ¿Sí? Y mucha gente piensa lo mismo, ¿no? No solamente nosotros como testigos de Jehová, muchos dicen de que uno necesita darle un lugar a las cosas espirituales y que al hacerlo uno puede sentirse más feliz. Ahora el asunto es este: ¿qué es espiritualidad? ¿No? Porque cada uno tiene su idea quizás sobre el asunto. Un diccionario la define así: sensibilidad e inclinación de una persona hacia los sentimientos, los pensamientos y las cuestiones religiosas. Y cuando uno está, ¿qué significa que uno tenga una inclinación espiritual? Bueno, quizás entendamos esto cuando alguien decimos, bueno, alguien es muy aficionado a la música, ¿no? Siempre se levanta, pone una música, escucha cierta música y rápidamente saca el tono, quizás tararea algunas canciones. Entonces, uy, qué aficionado, ¿no?, a la música que esa persona, ¿no? O tiene inclinación musical. Bueno, lo mismo podríamos decir de alguien espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona, alguien espiritual, apreciaría profundamente los valores espirituales y entonces ahora tendría una inclinación hacia esos valores y hacia los asuntos religiosos. Ahora, ¿cómo alcanzamos la verdadera espiritualidad? Bueno, podríamos decir que existen tantas respuestas a esta pregunta: ¿cómo alcanzamos la espiritualidad?, como tantas religiones hay en el mundo. Si usted, por ejemplo, le pregunta a un protestante, a un evangelista, le va a decir que, bueno, él se siente salvo en sus reuniones de avivamiento, como le llaman ellos. Si la persona es católica, quizás le dice: no, yo me siento plenamente espiritual cuando voy a misa y estoy en comunicación con Dios. Y entonces cuando el cura quizás me da la hostia, yo entonces ahora entro en comunidad con mi Dios, ¿no? Si usted fuera un budista, bueno, trataría de, por medio de la iluminación, de la meditación, llegar al nirvana, ¿no? Y si usted fuera una persona del hinduismo, lucharía por liberarse de la reencarnación tras reencarnación, con lo que se le llama la teoría de la renunciación. Ahora, estas son las religiones principales que tienen o que marcan un camino hacia la espiritualidad. No, porque quizá nos tocó hablar con personas que dicen que la espiritualidad es creer sin pertenecer. ¿Qué significa esto? Bueno, una persona que dice: yo creo en Dios, pero no en las religiones, ¿sí? Entonces piensan que él puede tener una relación directa con Jehová, o con Dios en su momento, ¿no? Otros dicen que la espiritualidad no tiene nada que ver con las religiones, que es una paz interior y que es darle sentido a la vista o a la vida, ¿no? Un escritor dijo así, miren: la verdadera espiritualidad se encuentra en lo más profundo de nosotros. Es nuestra forma de amar, de aceptar y tratar a quienes nos rodean. Y eso no necesariamente debe hallarse en una iglesia ni en un determinado tipo de creencia. Como vemos, hay una gran variedad, ¿no?, de opiniones sobre la espiritualidad. Se han escrito cantidad de libros que hablan acerca de cómo uno puede ser una persona espiritual o encontrar a Dios por tal o cual camino. Pero nosotros como cristianos tenemos un libro que sabemos que sí nos acerca a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en la misma escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dicen que esa escritura o esa palabra de Dios está inspirada por Él y que sirve para muchas cosas que nos acercan en ese camino de la espiritualidad. Por eso entonces, de la misma manera que el apóstol Pablo allí escribe a Timoteo y le dice que la escritura es la que tenemos que usar para llegar a la espiritualidad, él habló mucho acerca de esto. Con la carta a los Romanos, si ustedes me acompañan, en el capítulo 8, versículo 6, él mostró por qué es tan importante ser una persona espiritual, ¿no? Capítulo 8, versículo 6 dice: concentrarse en la carne acaba en muerte, mientras que concentrarse en el espíritu tiene como resultado vida y paz, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ¿no? No es simplemente una cuestión de sentimiento, bueno, me siento bien,
siendo una persona con inclinaciones espirituales, o, bueno, yo elijo ser una persona espiritual. No, el apóstol Pablo muestra de que el estar concentrado en lo espiritual nos da vida y nos da paz. ¿Cómo es eso? Bueno, en el presente disfrutamos de paz con Jehová, si somos personas espirituales. Y en el futuro, esa relación con Dios será bendecida con la vida eterna. Pero además de señalar estos beneficios, el apóstol Pablo habló mucho acerca de qué significa y cómo podemos lograr ser personas espirituales, ¿no? Él habló extensamente sobre la verdadera espiritualidad y habló de dos tipos de personas, dice el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Se acuerdan? Mire, si ustedes me acompañan en sus Biblias, ahí en primera a los Corintios capítulo 2, justamente se habla acerca de esto, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 2, los versículos 14 en adelante, dice que, pero el hombre físico o carnal no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual, que es el que nos interesa a nosotros, examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo a él, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Hay que relacionar estrechamente a la persona espiritual con tener la mente de Jehová. Y como podríamos decir, bueno, es difícil conocer a Jehová directamente, bueno, el apóstol Pablo dice, o nos da una clave para ser una persona espiritual, ¿no? Tener la mente de Cristo. Si uno tiene la mente de Cristo, entonces evidentemente es una persona espiritual, ¿no? Y él habló extensamente acerca de otro. Entonces, básicamente, ¿qué sería tener la mente de Cristo? Bueno, el apóstol lo explicó después, ¿no? No nos dejó con simplemente la duda, sino que cuando escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 5, y a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, él dijo que tener la mente de Cristo significa manifestar la misma actitud mental que tuvo Jesús. O sea, para decirlo rápidamente, en otras palabras, el hombre espiritual es aquel que piensa y luego actúa o sigue los pasos de Jesucristo. Piensa como Jesucristo y actúa como Jesucristo. Cuanto más se parece la mente de uno a la mente de Cristo, más profunda entonces es su espiritualidad. Y más cerca uno está de obtener lo que el apóstol Pablo decía que obtenía el hombre espiritual, ¿no? Vida eterna en el futuro y paz por la relación que tiene ese hombre con Jehová en la actualidad. Ahora, ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Bueno, evidentemente hay que conocer esa mente, ¿no? Debemos familiarizarnos con la manera de pensar que tiene Jesús. Ahora, ¿cómo es posible conocer a una persona que vivió hace 2000 años atrás? ¿No es cierto? Quizá uno se pregunte. Bueno, una consulta, por ejemplo, si usted quiere saber de la vida de San Martín, de Belgrano, de cualquier prócer, ¿no es cierto?, de cualquier país, ¿qué hace? Y bueno, va un escritor que habló de esa persona y le dice, bueno, esta persona era así, caminaba de esta manera, andaba de esta manera, hizo tal cosa, estas son las, por ejemplo, el caso de Martín, ¿no?, las máximas que dejó para criar a su hijo, qué sé yo. Bueno, entonces uno conoce un poco más la mente de esa persona. Bueno, Jehová no nos dejó en la incógnita, ¿y cómo vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer para conocer a Jesús y su mente, su pensamiento, sus ideas, ¿no? Sino que hay 4 relatos bíblicos históricos que nos muestran cómo era él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, evidentemente leer con atención, ¿no? Para entonces sacar de cada uno de los relatos qué nos dice de la mente de Jesús ese relato. Cómo Jesús reaccionó, qué cosas hizo, cómo se comportó hacia las personas, ¿no? Y entonces si uno lee con mucha atención va a percibir la manera de pensar de Jesús, la profundidad de sus sentimientos, los motivos que impulsaron a Jesús a comportarse de una o de otra manera, ¿no? Entonces ahora, si entonces cada vez que leemos parte de los evangelios nos hacemos esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué sentimientos tuvo? ¿Y qué lo motivaron a actuar de esa manera? Cada vez vamos a tener una clara imagen mental de la clase de persona que era Jesús.
Ahora, ¿les parece a ustedes que esta lectura significativa de los evangelios es solamente para aquellos que nunca conocieron a Jesús? Y no, pero yo ya hace tantos años que me voy a poner a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan si yo hace 30, 20, 10, 15 años que ya soy testigo de Jehová. Miren, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dice que uno puede hacer esto para seguir creciendo en la bondad inmerecida y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el conocimiento acerca de por qué Jesús hizo tal cosa y tener su mente es para todos. No solamente para aquellos que por primera vez nos visitan o aquellos que nos visitan hace un tiempo como estudios de la Biblia, sino también para aquellos que ya llevamos muchos años, ¿no? Por eso, ¿es usted una persona espiritual? Y vamos a ir viendo durante esta conferencia aspectos de la mente de Jesús, de lo que Jesús hizo, de cómo se comportó, cuáles fueron sus reacciones, sus motivos, para ver si nosotros hacemos lo mismo. O sea, copiamos la manera que tenía Jesús de pensar, de actuar, de sentir, ¿no? Y así tener la mente de Jesús. Analicemos algunos entonces pasajes de los evangelios para ver por qué era Jesús una persona tan espiritual, ¿sí? Que Jehová pudo decir, este es mi hijo, el amado, yo lo he aprobado, ¿eh? Evidentemente Jehová amaba profundamente a Jesús porque él era una persona espiritual, ¿no? Vamos a ver el primer punto o el primero de los pasajes de los evangelios. En el evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21, 22, 4, 1, hablan acerca, recuerdan, de que Jesús recibe el Espíritu Santo. ¿Y cómo está la espiritualidad relacionada con el Espíritu Santo? Bueno, no solamente que Jesús lo recibe él, ¿no? Cuando se bautiza, sino que también ahora él le dice a sus seguidores, o le habla a sus seguidores, de la importancia de dejarse guiar por el Espíritu Santo, o como él lo llama, la fuerza activa de Dios, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Bueno, transforma nuestra mente, transforma nuestra forma de actuar. El Espíritu Santo produce entonces cualidades que se registran ahí en Gálatas 5:22, ¿no? El gozo, la paz, la gran paciencia, el amor, la benignidad. Ahora, ¿Jesucristo tenía el Espíritu de Dios? Sí, fue recibido cuando se bautizó, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo demostramos que tenemos el Espíritu de Jehová? Bueno, por medio de tener esas mismas cualidades o de evidenciar esas mismas cualidades en nuestro comportamiento. La persona de inclinación espiritual se deja guiar por el Espíritu de Jehová. Y ahí está relacionada, ¿no? La espiritualidad con el Espíritu Santo. Si la persona deja que el Espíritu Santo esté en uno y por medio del accionar de ese espíritu y de la transformación que ese espíritu va haciendo en uno como persona, uno es mejor persona, demuestra el amor, demuestra la bondad, demuestra la paciencia, demuestra la benignidad, entonces, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme en la vida, vamos a lograr ser personas espirituales. Jesús lo tenía, dijimos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por las cosas que Jesús hizo, por cómo veía él a las personas. Mire, vamos a ver un relato donde se van a involucrar a 3 protagonistas, o a 4 quizás, ¿no es cierto? Ven, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según Juan. En el capítulo 9. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos. En el 1 ya nos dice, situamos en el momento, en el lugar que pasó esto, ¿no? Al pasar, vio a un hombre que había nacido ciego. Bueno, ahí tenemos el primer protagonista de la historia, podemos decir, ¿no? El segundo es, dice el versículo 2, ¿no? Los discípulos de Jesús. Dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Tenemos al ciego, a los discípulos y a Jesús. Ahora que en el versículo 3 les dice, no pecaron ni él ni sus padres. ¿Sí? Y en el versículo 8 tenemos a los otros protagonistas. Dice, entonces los vecinos y los que solían verlo mendigando se pusieron a decir, este es el hombre que se sentaba a pedir, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos da a entender este relato? ¿Cómo vieron cada una de estas personas al ciego? ¿Cómo lo vieron? ¿No? Y ahí vemos la mente de Jesús. Los discípulos lo vieron como ¿qué?
un hombre que pecó. ¿Quién pecó? Él, su papá, ¿no? Los vecinos, ¿cómo lo vieron? Como el mendigo ese que se sentaba ahí y nos pedía plata, ¿no? Jesús, ¿cómo lo vio? Como alguien a quien ayudar, como alguien que necesitaba de él. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo de Jehová actúa en Jesús para que él desarrollara y se demostrara diferentes cualidades, la bondad, el amor, ¿no es cierto? ¿Eh? Lo que él necesitaba para cada persona. Los discípulos, que todavía le faltaba bastante, ¿no? Lo vieron como un pecador a este hombre. Pues decían, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Los vecinos, el que mendiga, ¿sí? Pero Jesús, ¿cómo lo vio? Con el amor, la paciencia, la benignidad del Espíritu de Jehová. Ven, ahora entendemos la mente de Jesús. Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿cómo hubiéramos visto al mendigo? ¿Como alguien que quiere ayudar? ¿Como un mendigo ciego? ¿O como un pecador? Por algo te está pasando lo que te está pasando. ¿Quién pecó? ¿Vos o tu papá? ¿No? Entonces aquí nos muestra claramente cómo la espiritualidad está muy relacionada con el fruto del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué nos enseña este relato? Dos cosas, miren. En primer lugar, que él no pasaba por alto a los más humildes. Y en segundo lugar, que tomaba la iniciativa para ayudar al prójimo. Vemos nosotros a las personas, nuestros hermanos, las personas del territorio, como las veía Jesús, con su mente. Si somos personas espirituales, y entonces permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros, y entonces tenemos amor, tenemos benignidad, tenemos bondad, lo primero que nos va a aparecer en nuestra cabeza no va a ser, es un pecador, mira lo que hizo, algo malo de haber hecho, seguro que está recibiendo lo que le corresponde por el error que cometió. O, sí, es una persona que se sienta ahí cada tanto, le tiro unas moneditas. No, ¿no es cierto? Sino que la mente de Cristo hará que nosotros nos comportemos de diferente manera. Si sentimos por nosotros lo mismo que Jesús sintió, entonces puede afirmarse que somos personas espirituales. Porque estamos siguiendo el ejemplo de la mente de Jesús. Actuamos de la misma manera. Vamos a ver otro campo. En este caso, los evangelios muestran reiteradas veces y mencionan reiteradas veces que Jesús oraba, ¿no es cierto? Pero no vamos a hablar solamente de, bueno, oraba y nada más, ¿no? Sino que en Mateo 14, 23 dice que Jesús subió solo a la montaña a orar. O sea, Jesús tenía tiempo o sacaba tiempo para pasar un tiempo de íntima comunicación con su papá. Nosotros, si queremos también tener la mente de Cristo, ¿hacemos lo mismo? Vieron que cuando uno a veces está conversando con un amigo y dice, uy, qué rápido se pasó el tiempo, mirá, ya es la tal hora, ¿no? Hace media hora, 40 minutos, capaz que estamos hablando con alguien. ¿Nos pasa eso cuando oramos? Que nos gusta, nos encanta hablar con Jehová y entonces como se nos pasa el tiempo hablando con Jehová. Bueno, podría determinar esto que nosotros también necesitamos lo mismo, ¿no? De la misma manera que Jesús pasó en íntima comunicación con su Padre mucho tiempo, nosotros también. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, Jesús lo fortaleció mucho. Él pasó mucho tiempo con su Padre antes de tomar decisiones en momentos difíciles o cuando tuvo que enfrentarse a, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a programar mi actividad teocrática? Cuando, por ejemplo, a veces decimos, ¿no? Bueno, ¿cuántos hermanos van a poder ser precursores durante el mes que viene, ¿no? Ahora que tenemos quizá la meta de 30 horas. ¿O cuántos van a poder ser precursores regulares el próximo año de servicio? Y bueno, si nosotros no lo conversamos con Jehová, como hizo Jesús, ¿no es cierto? Es difícil a veces lograr tomar una decisión, porque, como decía el salmista, ¿no? El que mira para arriba a ver si llueve o no llueve y nunca va a sembrar. Entonces, ¿por qué no pasamos tiempo hablando con Jehová de esas metas que tenemos? A ver si las podemos lograr, si Él nos ayuda, si nos abre el camino, si nos despeja nuestra mente de las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Las personas de inclinación espiritual, esta conversación íntima que tenemos con Jehová como con un amigo, como que se nos pasa el tiempo hablando con Jehová. Bueno, porque sabemos que así fortalecemos nuestra relación con Jehová. Y así también se nos ayudará a moldear más fácilmente y más rápidamente nuestros pensamientos, ¿no?
de acuerdo a lo que Jehová quiere de cada uno. Otro texto es Lucas 6:12. Allí se habla acerca de que Jesús oró toda la noche para enfrentarse a una situación que era, por ejemplo, la de elegir 12 personas entre sus discípulos. Es lógico que quizás nosotros no necesariamente vamos a estar orando toda la noche, pero queda entender esto de Jesús, cómo está relacionado la espiritualidad con la oración. Es que cuando él tuvo que tomar decisiones complicadas, difíciles, que involucraban aspectos importantes de su vida, Jesús no lo tomó así porque sí. No dijo, bueno, a mí me parece y chau. No, sino que lo consultó todas las veces que fue necesario, buscando la dirección del Espíritu Santo, pues sabía que la decisión que tomara lo iba a beneficiar o no en sentido espiritual. Y nosotros también lo mismo, ¿cierto? Si tenemos que enfrentarnos a pedir permiso en el trabajo, quizás para la asamblea regional, bien, la asamblea es en diciembre, pero ya desde ahora se nos está diciendo, no falte ningún día, aproveche para pedir con tiempo a su supervisor si tiene que hacer algún arreglo, si tiene que ir algún día a trabajar 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, o lo que sea por semana. Los chicos para la escuela, ¿no? Justo en esa época van a hacer los exámenes, ¿no? Para aquellos que se llevan materias, para recuperar en diciembre. Entonces, no, lo que pasa es que no voy a poder ir el primer día a la asamblea porque tengo que dar 5 materias que me llevé del año. ¿Por qué te tenés que llevar el año materias? Quizás sea bueno que puedas estudiar durante el año para que ese tiempo de diciembre, cuando venga la asamblea, no tengas que estar ahí estudiando a última hora, ¿no? Es una meta que se puede poner. Ahora, ¿quién te va a ayudar para lograrlo? Y bueno, tener una mente despejada, tener la mente de Cristo, ver lo que es más importante, aprovechar el tiempo de la mejor forma, ¿no es cierto? No seguir la manera que tiene el mundo, del menor esfuerzo, del mejor, ¿no? De usar el tiempo para cualquier cosa, saber para qué usarlo. Y para eso nos puede servir Jehová, ¿no? La decisión nos va a beneficiar en sentido espiritual o no. Vas a hacer que seas una persona espiritual o una persona dedicada a las cosas carnales, ¿no? Otro punto es Lucas capítulo 22, versículo 44. Allí dice la manera en que Jesús oró. Pero primero hablamos de la frecuencia, de la comunicación íntima. Después hablamos de los largos periodos, ¿no? Ahora hablamos de la intensidad. Allí en Lucas 22, 44 dice, entrando en agonía, continuó orando más encarecidamente. Jesús ya había orado a Jehová antes, por esta misma situación. Ahora, las cosas iban avanzando, el momento de que iba a ser clavado en el madero se iba acercando. Entonces, que era el momento de decir, bueno, ya hablé con Jehová de esto, listo, chao. No, seguimos orando, más encarecidamente, ¿no? Por eso entonces, cuando encaramos pruebas especialmente difíciles, les pedimos más encarecidamente a Jehová que nos ayude. Más encarecidamente a Jehová su guía, su dirección, su Espíritu Santo, su apoyo, ¿no? Por eso, aquel que es verdaderamente una persona espiritual y que se deja guiar por el Espíritu Santo, imita a Jesús en su manera de orar a Dios. La verdadera espiritualidad y la oración siempre van de la mano. ¿Sí? Bien, otro ejemplo de Jesús para ver, tenemos su misma mente, cómo se relaciona la espiritualidad con la tarea más importante que Jesús tuvo mientras estuvo en la tierra. La Biblia dice que estuvo curando a muchas personas hasta bien entrada la noche, pero según relata allí Marcos 1, 32 al 38 y Lucas 4, 43, Jesús le dijo, vamos a otra parte, a vidas cercanas, para que predique también allí. Y él dijo, porque con este propósito he salido. Aunque Jesús curó a personas, levantó muertos, la misión principal de él era predicar las buenas nuevas del reino. Y hoy sigue siendo la marca identificadora del cristiano verdadero, ¿no? La espiritualidad está relacionada con el empeño que le ponemos a la comisión que Jesús nos dio. ¿Se acuerdan lo que decía allí Mateo 28, 19, 20? Vayan y hagan discípulos. Y fue lo último que dijo Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿no? Ahora, la predicación de las buenas nuevas no solamente es un mandato, sino que miren lo que dice aquí Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos de mí en toda parte de la tierra, ¿no? O sea que
habíamos dicho que para ser personas espirituales debemos tener el Espíritu Santo de Jehová. Y para predicar, también. Allí dice que el que nosotros prediquemos con denuedo es una marca identificadora de que el Espíritu Santo de Jehová está haciendo efecto en nosotros. Porque dice, recibirán poder y puedan lograrlo. ¿Cuántas personas de este mundo dicen, sí, no, porque nosotros vamos a salir a predicar? ¿Y cuándo salen? Religiones que a veces dicen, sí, nosotros también, nos gustaría ser como ustedes, que predican siempre. Nosotros predicamos una vez por año, una vez cada 3, 4 años. ¿Por qué? ¿Qué le falta a esas personas? Aunque quizás van a la iglesia todos los días. El Espíritu Santo de Jehová. No es una persona espiritual, por más que vaya a la iglesia todos los días, sino que es espiritual aquel que hace lo que Jehová quiere que uno haga, ¿no? Y entre ellos está esta manera que tiene Jehová de dar el Espíritu a aquellos que lo necesitan para hablar a otras personas acerca de su reino, ¿no es cierto? Por eso al final de esta conferencia podríamos preguntar, ¿no? ¿Es usted una persona espiritual? ¿Se acuerdan de los puntos importantes que tratamos en la conferencia? Bueno, mire, vamos a traer una imagen que vamos a poner y con ella vamos a repasar algunos puntos relacionados con nuestra espiritualidad. ¿Cuáles son algunos signos de espiritualidad? O para decirlo de otra manera, ¿somos personas espirituales? ¿Qué 4 cosas deberíamos estar haciendo si somos personas espirituales? Bueno, dijimos que uno de los primeros signos de espiritualidad es si amamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa amar la palabra de Jehová? Y bueno, utilizarla, tenerla en cuenta, leerla siempre, diariamente, meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa meditar? Porque muchas veces hablamos de meditar y decimos, bueno, significa esto, lo otro. Quizá una ilustración nos sirva. Vieron que uno quiere preparar, por ejemplo, un té en saquitos, ¿sí? Trae la taza, pone el saquito dentro de la taza, le echa agua caliente hirviendo. Ahora, ¿qué pasa si usted en el mismo momento que terminó de poner agua hirviendo saca el saquito? Lo que toma es agua nomás, no hay nada. Tiene que esperar, en la etiqueta a veces del saquito dice, deje reposar 5 minutos. O sea que el saquito de té permanezca dentro de la taza con el agua caliente para hacer un buen té. Algunos, por ejemplo, lo sumergen y lo sacan, ¿no? Otros agarran una cuchara y estrujan el saquito de té contra la cuchara para sacarle todo el jugo del té. Bueno, eso es lo que es meditar. Si uno automáticamente, por decirlo así, lee la palabra de Dios y saca el saquito en el instante, no pensó nada, no habló nada, no le sacó el jugo a la palabra de Jehová, y bueno, tampoco va a tener un buen té, tampoco va a tener un buen resultado, ¿no? Su espiritualidad, por más que uno diga, sí, yo leo todos los días la palabra de Dios, no va a tener efecto porque uno necesita sacarle el jugo, ¿no? Punto 2. Uno necesita manifestar el fruto del Espíritu en su vida para ser persona espiritual. ¿Soy yo amoroso con mis hermanos, con las personas del territorio? ¿Soy bondadoso? O lo primero que se me le viene a la mente cuando miro a alguien es, es un pecador. ¿En qué se equivocó? Hablamos de esto en la reunión del jueves, ¿no es cierto? Respecto a que Jehová ve la carrera completa, ¿no? Quizá uno se puede tropezar, pero ahora, si uno se levanta y sigue, se arrepiente, cambia, como pasó en el caso de David, como pasó en el caso de Josafat, Jehová lo acompaña. Ese es el espíritu que nosotros manifestamos. Somos personas espirituales. Cuando surja alguna circunstancia, ¿cómo la evaluamos? ¿Cómo la vemos? ¿Como los discípulos de Jesús? ¿Como los vecinos de la persona o como Jesús? Que dijo, este es alguien a quien ayudar. Le tengo que dar mi amor, le tengo que dar mi ayuda, mi apoyo. Necesita de mí, ¿no? Bien. Tercer punto, vimos que la persona espiritual ora a Jehová regularmente y con sinceridad. Sin duda, ¿no? Intensamente, más encarecidamente cuando nos enfrentamos a situaciones. Le oramos a Jehová repetidas veces, todas las veces que sea necesario para tomar buenas decisiones. Jesús estuvo toda la noche orando, ¿no? Y la relación de la oración de Jehová con nosotros y nosotros con Jehová, porque tiene que ser no un monólogo, sino un diálogo, ¿no? Nosotros hablamos y Jehová nos responde. Cuando nos responde Jehová, escuchamos lo que Jehová nos dice, bien, ahí está entonces cómo nos vamos a beneficiar, ¿no? Orando a Jehová con regularidad y sinceridad, seremos personas más espirituales. Y sin duda, demostrando y haciendo lo que Jesús dijo que deberíamos hacer sus discípulos en estos tiempos, ¿no? El apóstol Pedro, hemos hablado mucho acerca de él, era una persona imperfecta,
cometió errores graves, hasta negó a Jesús alguna vez, ¿no es cierto? Hasta, bueno, el apóstol Pablo lo tuvo que reprender porque estaba haciendo algo que, bueno, no traía la unidad de la congregación. Muchas gracias por la imagen. Pero miren qué interesante lo que él dice aquí en la segunda carta. ¿Me acompañan? Y es el último punto que vamos a leer hoy. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, ¿no? Dice, por esta misma razón, ¿no?, que estamos viviendo en los últimos días, que hay problemas graves en este mundo que estamos viviendo, que todos estamos sufriendo las consecuencias, ¿no?, del mundo inicuo. Por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, y a su devoción a Dios cariño fraternal, y a su cariño fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que ustedes sean inactivos o infructíferos relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Y acá, cuando habla de conocimiento exacto de Jesucristo, habla de la mente de Cristo, ¿no? Por eso que es importante que el apóstol Pablo haga eso, ¿no? Y el 9 dice, porque cualquiera que no tiene estas cosas, o sea, las cualidades y esforzarse por tener el conocimiento exacto del Señor Jesús y su mente, está ciego. Pero no porque sea ciego natural, ¿no?, sino porque cierra los ojos a la luz. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le cuesta, ¿no? Por eso entonces dice, ha olvidado que los pecados que cometió hace mucho tiempo fueron limpiados. Y entonces el apóstol agrega, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más para asegurar su llamada y selección, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De hecho, si lo hacemos, dice, que se nos concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y su Salvador, Jesucristo.